Nadie está preparado para descubrir que su propio hijo es capaz de expulsarlo del velorio de su esposa, y menos por una cuestión de dinero. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rafael Álvarez, tengo 64 años y jamás pensé que viviría algo así. Todo comenzó un 12 de abril de 2019, en la pequeña capilla de la iglesia San Bartolomé, en el barrio de Chamberí, Madrid. Mi esposa, Lucía Ortega, había fallecido después de una larga batalla contra el cáncer. Era el amor de mi vida, la mujer con la que compartí más de 35 años, y ese día el mundo se me vino encima. Pensé que al menos en un momento tan doloroso estaríamos unidos, pero no fue así. Apenas llegué, sentí que algo estaba mal. Javier, mi hijo mayor, apareció con una expresión que no supe cómo interpretar. Ni tristeza ni consuelo, solo una severidad cortante. Fue él quien, con la frialdad de un juez, me dijo que debía marcharme. «Papá, esto no es para ti. No quiero compartir la herencia con nadie que no sea de la familia directa», recordó mencionar mientras señalaba hacia la salida de la capilla. Ese instante fue un golpe brutal, porque no solo me estaba quitando la oportunidad de despedirme de Lucía, sino que también me echaba fuera de la historia que construimos juntos. La herencia, por supuesto, era un tema delicado que durante meses me había preocupado, pero nunca imaginé que Javier pudiera reducir a polvo nuestra relación por eso. No hablamos de un desacuerdo leve, sino de una traición profunda, tramada con tanta frialdad como la piedra que cubría el ataúd de Lucía. Sentí que mi mundo se desmoronaba en ese mismo momento. Mientras me alejaba, con el cuerpo temblando de rabia y tristeza contenida, recordaba las pequeñas cosas que hablamos en las últimas semanas, cosas que ahora, visto con calma, parecían señales claras. El tono de voz apagado de Javier cuando mencionó el testamento, las miradas que intercambiaba con mi nuera cuando yo no estaba, los documentos bancarios que desaparecieron misteriosamente de mi escritorio. Todo encajaba de una forma que no quería aceptar, pero además, lo que más me dolió fue la indiferencia del resto de mis hijos. Irene, Carmen y Luis evitaban mirarme a los ojos. Quizá tenían sus propias versiones de lo ocurrido, o simplemente no querían posicionarse en medio del fuego cruzado. Era como si me hubieran declarado invisible. Caminé sin rumbo por el Parque del Retiro, intentando procesar lo sucedido. La noche caía, y con ella, el peso de la soledad que sentía en el corazón. Pero mientras la oscuridad aumentaba, en algún lugar dentro de mí, algo se encendió. Una determinación callada y firme. No podía permitir que Javier destruyera todo lo que habíamos construido, ni que un día más me sintiera despojado de mi dignidad. Esa noche, en la soledad de mi habitación, pensé en cada momento que compartí con Lucía, en cómo habíamos luchado juntos para edificar nuestro patrimonio, aquel piso en Salamanca que aún mantenemos y las pequeñas inversiones que formaron nuestra base económica. Recordé también la confianza que deposité en mis hijos para administrar aquello, y cómo, poco a poco, Javier había mostrado su verdadero rostro. Decidí entonces que debía actuar, no impulsivamente, no por rabia, sino con la mente clara y el corazón fuerte. Javier no sabía con quién estaba tratando. Yo no era un anciano débil o confundido, sino un hombre con memoria, paciencia y un plan, pero no podía precipitarme. Necesitaba entender cada movimiento, cada carta en este juego que mi propio hijo había iniciado contra mí. Había llegado la hora de recuperar el control de mi vida, de proteger mi nombre y lo que era justo. Mientras tapaba cuidadosamente la fotografía de mi esposa sobre la mesilla, me repetí en voz baja: «Esto no termina hoy, Javier. Mañana todo cambiará». Así terminó aquel día, marcado no solo por la pérdida de Lucía, sino por el inicio de una batalla que me llevaría a enfrentarme con las sombras de mi propia sangre. Después de esa noche interminable, desperté con la sensación de que, aunque el cuerpo dolía, sería el espíritu el que debía fortalecerse. Recorrí mentalmente los años vividos junto a Lucía y a mis hijos, intentando entender cómo el hombre que crié
pudo convertirse en un ser tan frío y calculador. Javier Molina Álvarez siempre fue el hijo mayor, nacido en 1979, y desde chico mostró un carácter decidido, a veces borde, pero en quien confié plenamente para que cuidara a la familia cuando yo no estuviera. Pensar que ese mismo hombre me había expulsado del funeral de mi esposa por puro egoísmo me llenaba de un dolor que se mezclaba con incredulidad. Me senté en el escritorio que Lucía había adornado con fotos familiares y algunos recuerdos de viajes. Allí reposaban documentos importantes que hasta entonces guardaba sin mucho cuidado: escrituras de propiedades, contratos financieros y pólizas de seguros. Sabía que debía revisar todo con detalle para detectar cualquier irregularidad que pudiera ser utilizada en mi contra. No podía permitirme más sorpresas. Recordé un episodio que ahora cobraba un sentido mucho más oscuro. Hacía poco más de 3 meses, al firmar unos documentos para invertir en un proyecto pequeño en Málaga, Javier había insistido en simplificar el papeleo y me convenció de delegar ciertos poderes en su nombre. En aquel momento no le di importancia, confiando en su palabra como siempre. Sin embargo, ahora sospechaba que esas facilidades no eran más que trampas destinadas a aislarme y obtener control absoluto sobre el patrimonio. Reviví mentalmente varios momentos del último año. En noviembre de 2018, cuando discutimos en una cena debido a un desacuerdo financiero, Javier defendía decisiones empresariales que beneficiaban a sus intereses y perjudicaban a otros miembros de la familia. En aquel instante pensé que se trataba solo de diferencias entre generaciones, pero en realidad fue el primer signo de cómo priorizaba su beneficio personal sobre los lazos afectivos. Con la mente llena de estas reflexiones, fui repasando cada encuentro familiar reciente con una mirada más aguda, buscando pequeños gestos, palabras y acciones que antes pasaron inadvertidas. Recuerdo cómo en el último cumpleaños de mi esposa, Javier evitó que yo me sentara junto a ella. Su actitud se justificó con excusas triviales, pero intuía una intención clara de aislarme gradualmente del núcleo familiar. Las heridas emocionales daban paso a una creciente necesidad de actuar con prudencia y estrategia. La sensación de vulnerabilidad seguía allí, pero ahora intentaba domarla con un enfoque racional. Era necesario encontrar aliados que me permitieran resistir la tormenta que se avecinaba. Así que en los días posteriores al funeral, me reuní discretamente con personas de confianza. Una de ellas fue Teresa Carrillo, una abogada experta en asuntos familiares y sucesiones, reconocida por su integridad y eficacia en Madrid. Teresa entendió rápidamente la complejidad de mi situación y ofreció acompañarme durante todo el proceso, sin que Javier pudiera adelantarse a mis pasos. Su experiencia en casos semejantes me transmitió optimismo y un nuevo sentido de poder. Además, recuperé el contacto con Miguel Ruiz, un viejo amigo de universidad que ahora era periodista y había cubierto denuncias de fraudes y conflictos familiares. Le pedí mantener la confidencialidad, confiando en que podría ayudarme a obtener información o testimonios que fortalecieran mi posición. A cada paso, fui acumulando pruebas, registros bancarios, conversaciones grabadas con discreción, correos electrónicos y documentos oficiales que retrataban la conducta de Javier desde otro ángulo. Teresita, como solía llamarla, verificó que no hubiera ningún documento firmado bajo coacción o sin mi consentimiento. De igual forma, ordenó la revisión exhaustiva del testamento de Lucía, donde existían cláusulas poco claras que podían ser objeto de interpretación sesgada. Los días en casa se volvieron un ejercicio constante de vigilancia y discreción. Evitaba confrontar directamente a Javier para no dar pistas ni provocar reacciones impulsivas. Trabajé también en fortalecer la comunicación con mis otros hijos, Irene, la mediana, y Luis, el menor, quienes comenzaban a mostrar inquietudes ante la escalada de conflictos. A veces parecía que aún había hilos de afecto que podían salvar la familia, pero sabía que nada sería igual. Los recuerdos de Lucía, esos momentos compartidos durante décadas, me impulsaban a resistir. Ella siempre fue un pilar de calma y sabiduría, y su memoria se convirtió en la fuente de mi fuerza.
En esos instantes de introspección, me repetía una frase que ella solía usar: la dignidad se defiende incluso en la adversidad más grande. En paralelo, consulté con especialistas financieros para reestructurar mi patrimonio, asegurándome de que los activos estuvieran protegidos y no a merced de movimientos fraudulentos. No podía permitirme el lujo de ceder terreno sin una defensa sólida. Empecé a transferir documentos y realizar actualizaciones legales con la ayuda de Teresa. Al mismo tiempo, desarrollaba un plan para mantener la cordura en medio del caos. La tristeza por la pérdida de Lucía coexistía con la determinación para recuperar lo que era justo. Y para ello, debía conservar la mente fría y el corazón equilibrado. Me di cuenta de que bajo la superficie del dolor había un hombre listo para plantar cara, para no ser víctima perpetua. Cada noche repasaba mentalmente las estrategias, anticipando posibles respuestas de Javier y preparándome para el enfrentamiento inevitable. La batalla legal y emocional apenas comenzaba, pero ya no me sentía derrotado o impotente. La oscuridad de aquel día en el velorio lentamente daba paso a una luz interior que me mostraba el camino hacia mi autonomía. Nunca olvidaré el momento preciso en que ese pensamiento me atravesó. Si él creyó que me haría desaparecer, estaba muy equivocado. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera fuerza no reside en el dominio sobre los bienes materiales, sino en la capacidad de mantener la dignidad intacta frente a la traición. Esta fue la semilla de un proceso que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Molina Álvarez y que poco a poco me convertiría en el protagonista activo de mi propia historia. La madrugada se deslizaba silenciosa mientras yo repasaba cada detalle de mi vida reciente. La herida provocada por la actitud de Javier se encontraba aún fresca, pero mi mente se hallaba en plena actividad, afinando una estrategia que me permitiría no solo defender lo que legítimamente me pertenecía, sino también recuperar la autoridad que me había sido arrebatada. Esa mañana del 15 de abril, tras varios días de insomnio y análisis, decidí iniciar una investigación exhaustiva sobre el estado real del patrimonio familiar. Mi primer paso fue visitar la notaría donde se había tramitado el testamento de Lucía. Allí, en el despacho de la notaria Raquel Méndez, solicité copias actualizadas de todos los documentos relacionados con nuestras propiedades y contratos. Recuerdo con nitidez ese encuentro. Raquel me saludó con familiaridad, pues había conocido a mi esposa desde hacía años, y escuchó con atención la gravedad de la situación. Retratarme a mí mismo solicitando esos papeles fue un acto consciente de recuperar el control perdido. Al revisar cada folio, observé que, efectivamente, había disposiciones confusas, incluso cláusulas añadidas a última hora por Javier y su abogado, un hombre de nombre Víctor Cárdenas, conocido por su habilidad para resolver asuntos familiares en favor del cliente con mayor poder económico y manipulación. Buscar esas evidencias me llevó a recordar conversaciones antiguas con Lucía, cuando, en ocasiones, se preocupaba por una posible reunión familiar conflictiva a la que Javier podía llevar sus ambiciones desmedidas. Ella tenía un sexto sentido para las traiciones ocultas y parece que su intuición reservaba escenas que acabarían por confirmarse. Al día siguiente, contacté con Teresa Carrillo para plantearle la información inicial. La abogada examinó los documentos con detalle durante varias horas y me advirtió sobre los movimientos que Javier pudo haber realizado bajo la sombra de la ansiedad que produce el deseo de heredar. Teresa detectó que ciertos poderes otorgados previamente eran fraudulentos o al menos no poseían mi autorización real. Acordamos iniciar los trámites para su revocación inmediata y preparar una demanda preventiva para defender mis derechos patrimoniales. Paralelamente, fui necesitando una mirada distinta, una fuente externa a la vorágine familiar que pudiera darme una perspectiva más clara. Por eso, en un modesto café cerca de mi casa, retomé el contacto con Miguel Ruiz, un periodista insigne, quien siempre valoró mi criterio y mis historias de vida. Durante nuestro encuentro, desglosó conmigo cómo Javier podría estar usando información privilegiada para sus propios fines e incluso me ofreció investigar discretamente en sus fuentes,
para descubrir o confirmar otras irregularidades. Miguel tenía una intuición especial para identificar gestos y acciones que pasaban desapercibidas, una habilidad que me parecía vital para contrarrestar la astucia que mi hijo había demostrado. También me aconsejó no caer en provocaciones ni precipitar movimientos sin material sólido, lo que se alineaba con mi decisión de actuar con calma y de forma meditada. Mientras avanzaban estas indagaciones, volví a mi hogar con renovada claridad, pero también con la conciencia de la fragilidad del equilibrio familiar. Las conversaciones en casa, ahora siempre tensas, parecían dispuestas a estallar en cualquier momento. Irene y Luis aún no se manifestaban abiertamente, aunque sus miradas furtivas y sus gestos delataban la incomodidad y el conflicto que percibían. Decidí que conformaría mi círculo de confianza con ellos, buscando algún atisbo de respaldo sincero. Recordaba particularmente una cena de Navidad del año anterior, en la que Lucía intentaba mediar entre Javier y los demás respecto a inversiones familiares controvertidas. En esa ocasión, al borde de las lágrimas, ella pronunció palabras que ahora resonaban con fuerza en mi mente. La familia se sostiene en la verdad y en el respeto mutuo. Sin ellos, nadie queda de pie. A partir de ahí comprendí lo necesario que era proteger esa herencia intangible, la de los valores y la confianza, que Javier estaba destruyendo sin miramientos. En la semana que siguió, comencé a ajustar mi rutina para incluir visitas regulares a la oficina del abogado, reuniones discretas con Miguel y breves encuentros con mis otros hijos para escucharlos sin juicio, simplemente para mostrar que mi intención no era solo defender bienes, sino también rescatar el legado afectivo que tanto me importaba. Además, inicié la recopilación de evidencias adicionales que pudieran demostrar las maniobras ilícitas o el aprovechamiento indebido que Javier ocultaba tras su fachada de hijo responsable. Tomé nota de movimientos bancarios sospechosos registrados en enero de 2019, coincidentes con la aceleración del deterioro de la salud de Lucía, lo que sugería un plan calculado con anticipación. Inspeccioné también correspondencia electrónica y llamadas de teléfono, más allá de lo que Javier podía controlar, usando métodos legales supervisados por Teresa para preservar la cadena de custodia y garantizar la validez ante tribunales. En el entorno familiar, fui cuidadoso de no levantar sospechas ni provocar ansiedades irracionales. Mantuve la serenidad que me caracteriza, aunque por dentro lideraba una batalla silenciosa y estratégica, construyendo una red invisible de protección para mi persona y para lo que aún quedaba intacto de mi vida en común con Lucía. Los detalles, a menudo minúsculos, fueron los que comenzaron a configurar el retrato completo: una factura no contabilizada, un cambio de titularidad sin el consentimiento escrito, un contrato modificado a escondidas. La suma de estos indicios me permitió entender que no era un conflicto pasajero, sino una confrontación profunda y calculada que requería firmeza y prudencia. Por momentos sentía cómo las lágrimas querían aflorar, pero me contenía recordando lo que siempre me repitió Lucía. El dolor sin acción solo es tristeza. La fuerza nace del coraje para cambiar. En ese proceso de búsqueda incansable, formalizamos los primeros pasos para revocar poderes otorgados a Javier. Activamos alertas en las cuentas comunes y pedimos informes sobre movimientos poco claros. Me sentía vivo, decidido a no dejar que el egoísmo derrocara todo lo construido. Todo esto fue el preludio para lo que vendría después: la necesidad de confrontar directamente a mi hijo, pero no de forma impulsiva, sino con fundamentos firmes que demostraran la verdad y me devolvieran la dignidad arrebatada. Sin embargo, antes de ese momento, tuve que consolidar mi red de apoyo. Teresa, con su meticulosa preparación legal, y Miguel, con su perspicacia periodística, fueron aliados indispensables que me ayudaron a salir del aislamiento y a avanzar en este complicado camino. Fue así como, poco a poco, la tristeza de aquella devastadora mañana de abril comenzó a ser reemplazada por un creciente sentido de poder personal y esperanza en el triunfo del respeto y la justicia. Mi vida cambiaba, y aunque todavía no era evidente para el resto, yo me convertía en un hombre renovado,
consciente de la lucha que me esperaba y preparado para enfrentarla con inteligencia y calma. En los días siguientes, la memoria me llevó a rescatar momentos olvidados, detalles que en su día parecieron insignificantes, pero que ahora, bajo la lupa de la traición, adquirían un valor perturbador. Me concentré en reconstruir episodios que involucraban a Javier desde que alcanzó la mayoría de edad, indagando cada cambio en su comportamiento y en sus relaciones dentro del núcleo familiar. Recordé aquel verano de 2005, cuando comenzamos la remodelación de la casa en Chamartín, una propiedad adquirida por mis padres en los años 80 y que había sido testigo de nuestras alegrías y crisis. Fue en esa época que noté un cambio en Javier, una ambición silenciosa que se manifestaba en pequeños actos, excusas para no participar en reuniones familiares, intereses repentinos en asuntos económicos y esa habilidad para manejar con maestría las palabras en conversaciones difíciles. La jovialidad de antes se tornó en una aparente calculadora reserva, como si pretendiera posicionarse para algo más grande sin que nadie lo advirtiera. Entonces empecé a revisar fotografías, correos electrónicos y conversaciones que mantenía con él y con Lucía en aquel periodo. En uno de esos correos, fechado el 18 de julio de 2005, Javier sugería a su madre revisar una inversión en un fondo común que, aunque parecía beneficioso, escondía niveles de riesgo que solo él entendía realmente. Al mirar nuevamente ese mensaje, comprendí que la manipulación no era reciente, sino que había estado desplegándose durante años, casi imperceptible. Poco después, rememoré un viaje familiar a Sevilla en otoño de 2010, donde tuvimos una discusión acalorada. La pelea surgió por la compra de un local comercial que yo consideraba fundamental para diversificar nuestra cartera como familia. Javier, con su voz firme y mirada insensible, me reprochó que arriesgaba demasiado y propuso vender acciones que, según él, debían ser prioritarias para su propia empresa, una sociedad que había formado con su cuñado sin comunicación previa. Aquella fue la primera ocasión en la que su ambición personal se interpuso directamente contra los intereses comunes. La tensión creció especialmente a partir de 2014, año en que Lucía enfermó gravemente y nuestra atención se centró en su salud y bienestar. Fue entonces que Javier empezó a tomar decisiones unilaterales sobre el manejo del patrimonio, diciendo que nosotros debíamos adaptarnos y que él sabía lo que hacía. En estos momentos, su actitud desconsiderada se hacía más evidente para todos, pero yo, confiando en sus capacidades, seguí permitiéndole cierto grado de autonomía, un error que ahora pagaba caro. Con la ayuda de Teresa Carrillo, revisamos cada documento que certificaba esas maniobras y nos dimos cuenta de que había irregularidades en contratos y poderes notariales. Por ejemplo, un poder otorgado en enero de 2017 que no fue renovado legalmente, pero Javier usaba para realizar transacciones bancarias, una práctica irregular que podría ser declarada nula si se demostraba la falsificación o el uso indebido. Pero no todo era solo estrategia legal. La profundidad de la traición se hacía más dolorosa al comprender que detrás de esos actos estaba la intención de desterrarme de la vida familiar y del recuerdo de mi esposa. Casos concretos como la exclusión en las reuniones de hermanos y la ocultación de cartas o mensajes que recibía era una prueba clara de su deseo de aislarme. Para no quedar atrapado en la impotencia, diseñé un método de registro personal, diario, donde anotaba cada incidente, cada conversación dudosa, cada gesto que me señalaba hacia una conspiración permanente. Era un acto de resistencia y de autoafirmación. En esas páginas medité largo y tendido sobre lo que significaba ser un padre decepcionado que, sin embargo, se negaba a ser derrotado. Además, establecí comunicación con algunos de los antiguos empleados y socios que habían trabajado conmigo antes de que Javier comenzara a imponer su dominio en los negocios familiares. Descubrí que varios tenían reservas sobre sus métodos y sobre el desdén con que actuaba hacia mi persona. Este hallazgo me inspiró confianza para buscar apoyo más allá de lo inmediato. Un caso particular fue el de don Antonio Vega,
exgerente de una de nuestras propiedades de Valencia, quien me alertó acerca de irregularidades en las cuentas y movimientos de fondos que Javier justificaba como gestionados en pro del crecimiento familiar. Sin embargo, tras una revisión independiente que encargué, quedó claro que una parte significativa de esos recursos se usaban para proyectos personales y pagos que nada tenían que ver con nuestra familia. Estos indicios alimentaban una evidencia estructurada que, combinada con la información obtenida en la notaría y con el acompañamiento legal y periodístico, empezaba a conformar un panorama inquietante, pero descriptivo, que daba sentido a toda la estrategia oculta que Javier ejecutaba. En mi reflexión constante, también llegué a comprender que esta era una batalla de muchos niveles, no solo económica o legal, sino existencial. La lucha por la herencia material era, en realidad, una lucha para preservar la identidad, la historia familiar y el recuerdo de la mujer que fue el alma de nuestra unión. Cada acción de mi hijo parecía dirigida a borrar esos legados y a moldear el futuro con una lógica fría y calculadora. Sin embargo, en medio de estas revelaciones, descubrí indicios que me hicieron dudar. Momentos en los que quizás el celo de Javier estaba motivado por temores propios, por inseguridades o por agendas aún desconocidas. Este reconocimiento humano no multiplicó el odio, sino que me instó a abordar la situación con equilibrio, sin ceder a la ira desmedida. Fue también cuando sentí la necesidad de fortalecer mi propia estabilidad interna. Empecé a asistir a sesiones de terapia, un recurso que antes había desdeñado, pero que ahora se volvió imprescindible para sostener la claridad emocional y no perder la paciencia frente a un enemigo cercano, con quien inevitablemente seguiría compartiendo espacios y conversaciones. Lo que parecía una disputa típica por herencias se transformó en un proceso complejo de revalorización personal y de redefinición familiar. Comprendí que no bastaba con defender bienes y documentos, sino que debía proteger mis sentimientos, mis principios y mi dignidad, que eran precisamente lo que Javier pretendía quebrantar. En aquel momento, sentí que la seguridad de mi autonomía dependía tanto de mis acciones concretas como de una metamorfosis interna que me convirtiera en un hombre que, a pesar de todo, no perdía su esencia. Cerré ese capítulo inicial de investigación silenciosa con la convicción de que la próxima fase exigiría no solo pruebas contundentes, sino decisiones firmes y confrontaciones inteligentes que volvieran visibles las injusticias sufridas. Así, con paciencia forjada en décadas de vida, me disponía a recorrer el camino para transformar la duda y la traición en una estrategia irrompible. Sabía que el camino sería largo, tortuoso y plagado de sorpresas, pero también sentía que por primera vez desde aquel fatídico día en el velorio empezaba a recuperar la brújula perdida. En medio del creciente mar de incertidumbres, tomé la sabia decisión de rodearme de personas capaces de iluminar el camino con experiencia y confianza. Sabía que enfrentaría no solo a Javier, sino a todo un sistema que él había comenzado a tejer a su alrededor, con recursos, influencias y complicidades que desconocía, pero que debía descubrir. El primer aliado al que acudí con más frecuencia fue Teresa Carrillo, la abogada que desde el primer contacto mostró una determinación y profesionalismo admirables. En uno de nuestros encuentros, celebrado en su despacho ubicado en el céntrico barrio de Salamanca, discutimos con detalle cada paso a seguir. Teresa me recomendó organizar toda la información de forma sistemática y confidencial, creando un expediente que pudiera ser utilizado para cualquier acción legal futura. Con paciencia escrupulosa, logramos reconstruir la cronología exacta de eventos que habían sucedido desde 2014, año en que los riesgos comenzaron a multiplicarse. Teresa también se encargó de contactar a expertos en peritajes financieros para auditar cuentas y movimientos desde 2015 a la actualidad. Una tarea complicada pero indispensable para dimensionar la magnitud de las irregularidades cometidas. En paralelo a esta etapa técnica y legal, decidí buscar la ayuda de antiguos amigos y colegas que conocían mi trayectoria profesional y personal. Sumando voluntades, encontré en Miguel Ruiz, periodista de investigación,
a un compañero que no solo aportaba información, sino preguntas claves para orientar la estrategia. Su labor consistía en rastrear testimonios de quienes hubieran observado o sufrido alguna consecuencia de las maniobras de Javier, con el fin de multiplicar la credibilidad y visibilidad de los hechos. Miguel no tardó en comunicarme que, por ejemplo, en círculos comerciales y bancarios, circulaba ya un rumor inquietante sobre una supuesta desvinculación financiera que Javier promovía para aislar mis derechos económicos. Hacerse visible en ese microcosmos era tan importante como en la familia misma. En ese periodo también mantuve encuentros discretos con mis otros hijos, Irene y Luis. Ambos expresaban su preocupación y cierto temor a tener que posicionarse frente a Javier. La influencia de mi hijo mayor y su carácter intimidante habían generado una atmósfera en la que la palabra se perdía entre silencios y acuerdos tácitos. Con ellos, privilegié conversaciones sinceras y sin confrontaciones, buscando recordar el amor y la historia que nos unía desde niños. Aunque las heridas eran profundas, el diálogo pausado permitió que afloraran compromisos sutiles, promesas de apoyo que, aunque no explícitas, me brindaron una red mínima de contención emocional. Además, inicié un acercamiento con amigos de la época en que gestionábamos nuestras empresas familiares, empresarios y colaboradores que conocían el verdadero carácter de la familia Álvarez y que no dudaron en ofrecer respaldo y su voz para desmontar las versiones que Javier pretenda imponer. Estos respaldos, aunque no visibles externamente, me dieron la fuerza para pensar en medidas más audaces. Sin embargo, junto a la estrategia legal también trabajaba con cautela para no precipitar conflictos que pudieran ser utilizados en mi contra. No resultaba sencillo mantener el control cuando las emociones se mezclaban con intereses tan fuertes. En este contexto ambiguo, reflexionaba largamente sobre el significado del poder y la justicia. Había legados que no podían rescatarse solo con papeles y sentencias, como la confianza perdida o los afectos dañados. Sin embargo, entendía que para reconstruir cualquier cosa era indispensable primero restablecer la verdad. A medida que avanzaba esta fase de organización, Teresa me informó sobre la posibilidad de solicitar medidas cautelares que paralizaran ciertos movimientos financieros de Javier hasta esclarecer la situación. Esa sería una herramienta fundamental para evitar nuevos daños mientras se resolvía el conflicto en tribunales. Por otro lado, Teresa también propuso estudiar la opción de denunciar posibles delitos vinculados a falsificación documental, apropiación indebida y abuso de confianza. La complejidad del tema requería una preparación minuciosa, pues estaba claro que enfrentábamos a un adversario bien asesorado y ducho en el manejo de influencias. Mientras tanto, mantuve una agenda severa en la protección de mis bienes. A través de la gestoría familiar, ordené la actualización y registro de propiedades a mi nombre o al de mis hijos que mantenían distancia de Javier. Esta maniobra legal buscaba blindar parte de los activos frente a posibles embargos o transferencias fraudulentas. La tensión en el ambiente familiar alcanzó niveles insospechados. En una ocasión, durante una cena en el piso que Lucía y yo compartíamos en Madrid, la conversación se tornó fría y tensa cuando el tema de la herencia surgió de manera indirecta. Javier, con su acostumbrada arrogancia, desestimó cualquier reclamo y trató de imponer su versión como única verdad. Fue la primera vez que lo enfrenté sin vacilar, declarando claramente mi intención de defender lo que era mío y de actuar si era necesario, sin miedo ni reproches. A pesar de su rostro imperturbable, detecté en sus ojos una chispa de sorpresa y quizás de temor. Ese instante marcó una línea invisible entre nosotros, un antes y un después en nuestra relación. Continué escribiendo en mi diario personal, cultivando la serenidad a pesar del huracán emocional que se desataba. La pérdida de Lucía había dejado un vacío, pero también un faro que me guiaba, su ejemplo de integridad y amor incondicional. Por ella, debía mantenerme firme y actuar con sabiduría. En esos días, volví a leer cartas y notas manuscritas de Lucía.
encontrando mensajes que parecían alentarme a no rendirme, a confiar en la justicia y en mi propia capacidad para salir adelante. Era como si ella, desde donde estuviera, siguiera siendo mi compañera y consejera. Cada paso que daba era una mezcla de estrategia, emoción y aprendizaje. Comprendí que transformar la vulnerabilidad en fortaleza sería la clave para vencer no solo en los tribunales, sino también en mi vida. Me preparaba para el momento en que dejaría atrás la fase de recopilación y reflexión, para tomar acciones concretas que alterarían para siempre el rumbo de nuestra familia. Los días se sucedían en un ritmo que pintaba de gris cada rincón de mi existencia, pero al mismo tiempo tejían una red de preparación que prometía sostenerme en la tormenta que se avecinaba. Había llegado la hora de armar una defensa sólida para enfrentar la traición de Javier, pero también la oportunidad de diseñar una respuesta que reivindicara mi dignidad y recuperara el respeto que me habían negado. Con Teresa Carrillo y su equipo, nos abocamos a reunir las pruebas necesarias para poner en jaque el plan oscuro que mi hijo había tejido con tanto sigilo. Su experiencia en litigios familiares era invaluable, y cada detalle, cada papeleo, cada gesto que parecía menor, tomaba un peso crucial bajo su mirada experta. Uno de los primeros pasos fue solicitar informes bancarios oficiales que, bajo un juego de fechas y movimientos, revelaron transferencias sospechosas hechas por Javier desde las cuentas comunes a negocios vinculados a su entorno personal. Esas maniobras no solo eran injustificadas, sino que constituían una clara vulneración de los acuerdos familiares que nunca fueron autorizados. A medida que estudiábamos esos documentos, surgieron otros elementos que confirmaban la intencionalidad de aislarme de la administración del patrimonio. Por ejemplo, la reciente inclusión de cláusulas en contratos inmobiliarios que limitaban mi capacidad de intervención, o la creación de empresas pantalla en las que Javier figuraba como principal accionista sin mi conocimiento. Teresa también recomendó que, antes de dar un paso legal formal, consolidáramos alianzas discretas para evitar filtraciones que permitieran a Javier anticipar nuestras estrategias. Así contactamos a un grupo reducido de familiares cercanos y amigos de confianza, creando un frente unido que, aunque pequeño, tenía la convicción firme de defender la verdad y la justicia. En paralelo, seguí guardando cada intercambio, cada gesto de mi hijo con una minuciosidad que rozaba la obsesión. Sabía que cualquier documento, conversación o acción podría ser determinante en el desenlace. Además, debía protegerme personalmente. Un episodio triste y revelador ocurrió un día mientras caminaba por el Parque El Capricho en Madrid. Mientras disfrutaba de un breve momento de paz, me di cuenta de que sufría una extraña sensación de persecución. Rostros que se detenían a mirarme sin motivo aparente, llamadas a horas insólitas, mensajes anónimos que sugirieron advertencias veladas. Comprendí que Javier usaba sus recursos también para mantenerme bajo vigilancia, intentando intimidarme o desestabilizarme. Tomé entonces la decisión de reforzar mi seguridad y mantener estos hechos bajo conocimiento de mis aliados más cercanos, preparándonos para cualquier eventualidad. Nuestra reunión semanal con Teresa fue decisiva para planificar la siguiente jugada: presentar una demanda preventiva ante los juzgados de Madrid, solicitando medidas cautelares que suspendieran cualquier transferencia de activos y revocaran inmediatamente cualquier poder notarial otorgado a Javier sin mi consentimiento explícito. El 20 de mayo de 2019 fue la fecha acordada para formalizar dicha acción. Durante esa semana previa, consolidé todas las evidencias, destacando las anomalías documentales y financieras. También, con la ayuda de Miguel Ruiz, preparamos un informe confidencial que podría ser difundido en caso de ser necesario, para poner en evidencia la conducta de mi hijo ante círculos sociales y empresariales. En las entrevistas con mis otros hijos, mantuve siempre la prudencia, evitando forzar posturas, pero dejando claro que mi intención no era generar un conflicto, sino proteger lo que por derecho y afectos nos pertenecía. Irene y Luis, aunque temerosos, mostraron señales de apertura para apoyar la búsqueda de justicia, lo que me fortaleció moralmente.
En el hogar, la atmósfera cambió. Javier, consciente probablemente de los movimientos en su contra, comenzó a mostrar signos de nerviosismo y cierta hipervigilancia. Las conversaciones se tornaron más cortantes y llenas de reproches velados, pero yo mantenía mi compostura, interiorizando cada palabra para transformar la tensión en ventaja. Al entrar en esa nueva etapa, comprendí que la confrontación no sería solo legal, sino que involucraría también la esfera personal y social. Javier había querido eliminarme de la escena, pero la verdad comenzaba a abrir paso, como un faro que iluminaba la oscuridad. El día en que presentamos la demanda fue especialmente simbólico. Me acompañaron Teresa y Luis, quienes dieron apoyo moral y testificaron a mi favor. Al entregar los documentos en el juzgado de primera instancia de Madrid, sentí un alivio mezclado con una firme esperanza. El proceso acababa de comenzar, y con él la posibilidad de restaurar la justicia. Durante las semanas siguientes, los movimientos de mi hijo se ralentizaron. La presión judicial comenzó a surtir efecto y algunos aliados suyos mostraron signos de reticencia, debilitando su posición. En medio de todo esto, volví a encontrar momentos de paz al visitar el cementerio de la Almudena. Frente a la tumba de Lucía con lágrimas contenidas, le prometí continuar luchando no solo para preservar nuestro legado, sino para demostrar que la dignidad no puede ser pisoteada, ni aún por sangre propia. En esos instantes, comprendí que la batalla era también una reconciliación conmigo mismo, un renacer que me devolvería la autonomía arrebatada y el respeto que merecía. La historia, que empezó como un daño irreversible, se transformaba ahora en una oportunidad para reivindicar el honor y aprender que, a veces, el camino más difícil es el que lleva a la verdadera libertad. El tiempo transcurría con una delicadeza engañosa mientras yo mantenía la compostura, navegando entre decisiones calculadas y emociones contenidas. El entramado que había tejido Javier se comenzaba a deshilachar ante la precisión y el rigor con que avanzaba mi defensa, reforzada por un círculo creciente de aliados y pruebas irrefutables. Durante esas semanas, establecí nuevas rutinas que me permitieron combinar la vigilancia de los asuntos legales con pequeños momentos de introspección. Algo que aprendí de Lucía era la importancia de cuidar el equilibrio interior. Sin paz mental, cualquier victoria perdería valor. Entonces, aunque los días se vieran marcados por reuniones, llamadas y documentos, conseguí retener fragmentos de calma que sostenían mi espíritu. El 3 de julio de 2019 fue una fecha reveladora. En esa jornada, la oficina de Teresa nos convocó a una reunión especial con peritos y auditores para analizar a fondo las pruebas técnicas, financieras y jurídicas recolectadas. Allí, tras horas de explicaciones detalladas, se confirmó la existencia de movimientos patrimoniales irregulares que Javier había realizado desde principios de 2018. Fue un momento clave, pues con ese diagnóstico tan claro, estábamos armados no solo con sospechas, sino con evidencias concretas que permitían confrontar públicamente las acciones de mi hijo. Esta información era un escudo que me brindaba confianza para avanzar y al mismo tiempo una espada que debía manejar con responsabilidad y sin caer en ataques personales gratuitos. Entre los apoyos inesperados apareció Carmen Rodríguez, una antigua colaboradora administrativa que antes trabajaba en las oficinas familiares. Carmen accedió a entregar documentos originales y apuntes que corroboraban inconsistencias en la gestión que Javier había supervisado sin informar a los demás. Su testimonio discreto pero contundente amplió el soporte a nuestra causa, añadiendo otra capa de veracidad y seriedad. Sin embargo, el enfrentamiento no era solo de papeles y juicios, también tuvo un componente humano complicado. En un almuerzo tenso con Irene y Luis, compartimos impresiones que pusieron al descubierto el daño emocional que Javier había causado en el tejido afectivo. Ellos expresaron sentimientos encontrados, miedo, resentimiento y duda, pero también una clara voluntad para reconstruir lo perdido si la oportunidad se abría. Estos diálogos, aunque dolorosos,
fueron necesarios para sentar bases más honestas. Decidí apoyar a mis hijos en ese proceso, convencido de que la reconciliación familiar pasaba primero por la confrontación transparente y la reparación desde la verdad. La actitud de Javier, por su parte, comenzó a manifestar signos claros de presión. Detalles como la reducción de sus apariciones en eventos sociales familiares, mensajes evasivos y la aparición de abogados de su parte indicaban que captaba la magnitud del desafío. Uno de sus movimientos fue intentar desacreditar a Teresa mediante acusaciones infundadas, estrategia que resultó torpe y fue rápidamente desestimada por la justicia gracias a la solidez del trabajo realizado. En ese entramado de tensiones, hice un ajuste vital en mis finanzas personales y en la administración de bienes inmuebles. Con la ayuda de expertos fiduciarios y abogados especializados, implementé fideicomisos y estructuras legales que blindaron de forma anticipada propiedades y activos, impidiendo que fueran fácilmente transferidos o vendidos sin mis autorizaciones. Esta maniobra respondía no solo a proteger los activos en sí, sino a enviar una señal clara a Javier y su entorno. No sería posible manipular ni despojar lo que legítimamente había sido construido y preservado con esfuerzo y dedicación. Durante aquellos meses también retomé viejas amistades que se habían dispersado ante la tragedia. Amigos como Salvador Moreno y Elena Jiménez me brindaron apoyo emocional y acompañamiento constante. Las charlas con ellos eran espacios de alivio y también de reflexión, donde volvían a emerger valores y proyectos que había postergado por las preocupaciones del conflicto familiar. El contraste entre la hostilidad de unas relaciones y la calidez de otras sirvió para dimensionar la complejidad que vivía. Comprendí que en medio de las adversidades siempre existen luces pequeñas pero firmes que sostienen la esperanza. Un hecho que permaneció en mi memoria fue la reunión que sostuve con un notario especializado en legado y sucesiones, don Enrique Salazar, un hombre de 72 años con quien compartí confidencias sobre las reglas no escritas que rigen la transmisión de bienes y afectos. Don Enrique me aconsejó revisar cláusulas específicas del testamento de Lucía y contemplar la posibilidad de redactar documentos complementarios que reforzaran mi posición de forma definitiva. Este consejo me animó a preparar un plan para fortalecer el marco legal del patrimonio, minimizando espacios para manipulaciones futuras. En las semanas que siguieron, Teresa y yo trabajamos en un nuevo contrato adicional que redefiniría términos y establecería condiciones imperativas para la administración y distribución de los bienes familiares. La tensión se hizo palpable también en la interacción con Javier durante eventos familiares inesperados. En el bautizo de la hija de Irene, por ejemplo, coincidimos en el mismo salón. El silencio entre nosotros fue tanto un pacto tácito como una batalla encubierta. Él miraba directo con un rictus que podía interpretarse como desafío o temor disfrazado. Yo respondía con una calma férrea, consciente de que cualquier signo de debilidad podía ser explotado. Estos encuentros no solo demostraban la fractura irreparable que existía, sino también la resiliencia que yo comenzaba a demostrar. La historia ya no era solo una cuestión de patrimonio ni de justicia, sino la reafirmación de mi voz y mi autoridad en la familia que parecía querer silenciarme. Al avanzar en estos meses, entendí que, aunque ninguna batalla es fácil, la constancia, la claridad y la integridad son armas poderosas. Cada trámite judicial, cada documento firmado, cada palabra dichas en privado o en público consolidaba mi nueva posición. El camino hacia la reivindicación no solo implicaba proteger bienes materiales, sino también fortalecer el espíritu para enfrentar lo inesperado. Mi mente, que al inicio se debatía entre el desconcierto y la desesperanza, se transformaba ahora en un centro de claridad, donde la estrategia y la paciencia reinaban. Este sería el escenario en el que se desarrollarían las siguientes jugadas en esta trama, que aún reservaba sorpresas, donde la lucha por la justicia, el respeto y la autonomía de un hombre enfrentado a la traición más dolorosa comenzaría a encontrar su cauce definitivo. El otoño de 2019 llegó con un aire de renovación
que contrastaba con la tensión que aún impregnaba cada espacio de mi vida. Después de meses de investigación silenciosa, recopilación de pruebas y alianzas estratégicas, estaba preparado para dar un paso decisivo, hacer pública la verdad que había permanecido velada tras la apariencia de una familia unida. Con Teresa Carrillo coordinando los detalles legales, decidí compartir con el consejo directivo de la empresa familiar y con algunos miembros cercanos de la comunidad empresarial madrileña la documentación que demostraba las irregularidades y manipulaciones de Javier. Fue un proceso cuidadosamente medido, donde evitamos exponer datos innecesarios, pero que dejaban claro el patrón de conducta oculta que había estado operando. La reunión convocada en una sala reservada del Hotel Palace quedó grabada en mi memoria. Fue la primera vez que puse sobre la mesa pruebas incontestables de cómo habían sido desviados fondos, cambios fraudulentos en escrituras y exclusiones tajantes hacia mi persona, orquestadas por alguien en quien confié plenamente. Mientras hablaba, sentía cómo la tensión se disipaba frente a la seriedad de los documentos mostrados y cómo algunos asistentes asentían con comprensión y apoyo. Uno de los momentos cruciales fue cuando presenté el informe pericial que detallaba los movimientos bancarios dudosos, acompañado de testigos como Carmen Rodríguez, quien con su testimonio confirmó la exactitud de lo expuesto. La confianza que transmitieron estas evidencias logró un efecto inmediato. Varios miembros del entorno empresarial ofrecieron su respaldo, dispuestos a colaborar para detener cualquier irregularidad y proteger la reputación colectiva. En ese instante comprendí que mi lucha ya no era solo personal, sino también profesional y pública. El impacto de esta revelación sobre Javier fue evidente. Su semblante, en ocasiones visible desde la distancia, mostraba desconcierto y alarma, señal de que la estrategia que creía sólida empezaba a tambalearse. Poco después, informé a mis otros hijos sobre las acciones emprendidas. Irene y Luis, aunque consternados, manifestaron su apoyo decidido. La comunicación, hasta entonces fragmentada, empezaba a reconstruirse sobre bases más transparentes. Esta victoria parcial fortaleció mis ánimos y me reafirmó en la idea de que, aunque la batalla era dura, el camino elegido era el correcto. Simultáneamente, en la esfera privada, los encuentros con Javier se volvieron inevitables y más frecuentes. Durante una asamblea extraordinaria familiar celebrada en la casa de retiro, donde acostumbramos a reunirnos, la tensión fue palpable desde el inicio. Javier intentó justificar sus actos, alegando que sus decisiones buscaban consolidar el legado familiar. Pero su discurso carecía de convicción y se apoyaba en falsas premisas. Mi respuesta fue clara y firme. Expuse con argumentos precisos cómo sus acciones habían dañado no solo las finanzas, sino los lazos que nos unían. No era un simple desacuerdo, sino una traición profunda cuya gravedad exigía ser enfrentada. Esta postura no buscaba la venganza, sino restaurar la justicia y el respeto que merezco como padre y cabeza de la familia. La reunión culminó con acuerdos establecidos bajo supervisión legal que limitaron las potestades de Javier, revocaron ciertas autorizaciones y convocaron a una auditoría independiente para evaluar la situación completa. Este fue un paso clave hacia la reconstrucción del control sobre la herencia y el patrimonio compartido. A nivel emocional, sentí una mezcla intensa de alivio y tristeza. La batalla mostraba su rostro más duro, pero también me daba la certeza de estar recuperando el camino necesario para preservar lo construido con tanto esfuerzo junto a Lucía. Fuera del entorno familiar, la repercusión de estas acciones llegó también a la comunidad amistosa y social que frecuentábamos. Algunos conocidos, sorprendidos por lo insospechado de la revelación, se acercaron para expresarme solidaridad y respaldo sincero, lo que me reconfortó profundamente. Durante estos meses, mi diario personal fue testigo de las reflexiones más íntimas, donde grapaba cada sentimiento, cada duda y cada esperanza. Escribir fue un bálsamo que me permitió mantener la objetividad y la serenidad, preservando el foco en la justicia y la recuperación de mi autonomía. En este punto de la historia,
Yo ya no era un hombre pasivo ni derrotado. Había enfrentado el silencio doloroso, la exclusión y la deslealtad para emerger con una conciencia renovada y una fuerza interior implacable. Quedaba claro que la lucha sería larga y que aún habría que afrontar desafíos adicionales, pero también que la verdad, una vez revelada, era un faro que no podía ser apagado por más oscuridad ni mentiras. Este capítulo marcaba el inicio de una nueva etapa donde la justicia y el respeto comenzaban a imponerse y donde yo recuperaba el papel de protagonista activo en mi propia vida y en el destino familiar. Los días posteriores a la reunión familiar llevaron con ellos cambios palpables, tanto en el ambiente inmediato como en la dinámica que manteníamos con Javier. La firmeza con la que se establecieron límites legales y personales fue un punto de inflexión que alteró el delicado equilibrio de tensiones previas. Entre las disposiciones acordadas, una de las más significativas fue la revocación de poderes otorgados unilateralmente a Javier, quienes mediante documentos legales firmados de común acuerdo quedaron sin validez inmediata. Esto significó un golpe considerable a su capacidad de manejar las finanzas familiares sin supervisión ni consentimiento. La auditoría independiente que se activó a continuación permitió realizar un balance preciso y transparente del estado real del patrimonio, dejando al descubierto varias irregularidades que solo acrecentaban la gravedad del caso. En las semanas siguientes, los lazos familiares parecieron tensarse al punto de casi romperse. Javier, consciente de que sus maniobras se desmoronaban ante la justicia y la evidencia, utilizó distintos métodos para intentar preservar su influencia, desde apelaciones legales hasta intentos de manipular a algunos miembros más vulnerables del clan. Pero el frente que había logrado consolidar con mis otros hijos y aliados se mantuvo sólido, lo que le quitó espacio para maniobrar con la impunidad que alguna vez creyó tener. Una reunión decisiva tuvo lugar en noviembre de 2019, en un despacho ubicado en el Centro Financiero de Madrid, donde no solo se discutieron términos y resultados de la auditoría, sino que se establecieron protocolos estrictos para futuras gestiones patrimoniales. Allí, frente a abogados y asesores, se formalizó un acuerdo que, si bien exigía paciencia y seguimiento constante, consolidó el control compartido y transparentado de las finanzas. Ahora la herencia ya no era un tema oculto ni objeto de manipulación privada. Era patrimonio común bajo supervisión, y mi autoridad como padre y administrador reivindicada públicamente. Fue un reconocimiento no solo material, sino moral, una restauración del respeto que había sido socavado. En el plano personal, durante ese periodo experimenté una transformación profunda. Reaparecieron aquellos valores que Lucía me había inculcado desde la juventud: la resiliencia sin violencia, el poder de la sabiduría frente a la fuerza bruta y el valor de mantener la compostura en medio del caos. Aprendí que la victoria no solo se medía en documentos ni cuentas bancarias, sino en la reconstrucción de la propia dignidad. También comprendí que el camino hacia la sanación familiar sería largo y complejo, y que no todas las heridas podrían cerrarse por completo. Decidí entonces que el enfoque debía ser pragmático, proteger lo justo sin caer en vendetas ni generar divisiones irreparables. En esos meses, alenté a Irene y Luis a fortalecer nuestro vínculo, creando espacios de diálogo donde pudiéramos hablar con sinceridad y sin miedo. Estas conversaciones alimentaron la esperanza de que, aunque Javier tomara distancia o mantuviera posturas hostiles, el núcleo familiar podría encontrar nuevas formas de coexistir basadas en el respeto y la verdad. Por otro lado, la relación con Javier se mantuvo distante y en ocasiones tensa, pero controlada. Hubo momentos donde exhibió gestos de arrepentimiento o propuestas de acercamiento, aunque velados por la desconfianza legítima que yo mantenía. No había espacio para falsas reconciliaciones ni promesas vacías. Cada paso debía ser evaluado con la misma exigencia que aplicaba a los documentos firmados. En paralelo a todas estas acciones, continué cultivando mi paz interior mediante la escritura y reflexiones que plasmé en mis diarios. Allí, la memoria de Lucía no solo era motivo de nostalgia,
sino una fuente constante de inspiración para enfrentar las adversidades con serenidad y coraje. Asimismo, en un momento crucial para la resolución final, Teresa y yo preparamos la presentación formal del balance y la exposición completa de las irregularidades detectadas ante las instancias judiciales competentes. La documentación incluyó informes periciales, testimonios y evidencia documental consolidada, que fue recibida con la gravedad y compromiso que esperaba. Este acto finalizó por abrir la puerta a procedimientos legales que aseguraron la responsabilidad de Javier por las acciones cometidas, señalando caminos para restituir lo apropiado indebidamente y garantizar la transparencia futura. El reconocimiento público de estas actividades marcó también un hito para mí como figura paterna. Ya no era un fantasma al margen de mi propio legado, sino el guardián legítimo de una historia construida con esfuerzo y respeto. En las últimas reuniones familiares realizadas a finales de 2019, el clima, aunque todavía cargado, permitió el diálogo con vistas a establecer protocolos de convivencia futura basados en la honestidad. El proceso de reconstrucción estaba en marcha. Así llegó diciembre, y con él una sensación de cierre relativo. La tormenta pasaba, dejando un aroma a renovación, aunque consciente de que el camino hacia la completa sanación demandaría tiempo y compromiso de todos. La experiencia de este período me dejó enseñanzas profundas. El valor de observar con atención, la paciencia para actuar sin precipitarse y la importancia de reconocer tanto el poder de la justicia como el de la transformación interior. Un hombre que fue echado de un velorio por su propio hijo podía, con astucia y determinación, reconstruir su dignidad y liderar el futuro de su familia con rectitud. El inicio del año 2020 trajo consigo una calma relativa, aquella que solo se logra luego de una tormenta devastadora. Después de casi un año de batallas legales, conflictos familiares y confrontaciones silenciosas, se instauró una nueva realidad para la familia Molina Álvarez. Ya nada era igual, ni la estructura ni las relaciones que creía sólidas, ni mucho menos mi propia comprensión del entorno que me rodeaba. La reconciliación plena seguía siendo un horizonte distante, pero la justicia había comenzado a dar frutos concretos. Javier afrontaba procesos legales que lo obligaron a responder por sus acciones ante tribunales especializados en derecho civil y penal, así como a restituir parte sustancial del patrimonio manipulado en beneficio propio. Este resultado no solo reafirmaba la veracidad de mis denuncias, sino que contribuía a un orden ético que había sido vulnerado. Sin embargo, más allá de la justicia material, residía una transformación interior profunda en mí. Había transitado del dolor agudo a la aceptación firme y de la impotencia al poder reconquistado con inteligencia y perseverancia. Este proceso me devolvió la autonomía que parecía perdida y me permitió visualizar un nuevo camino basado en la dignidad y el respeto. En esas semanas, los encuentros con mis otros hijos se volvieron más frecuentes y sinceros. Irene y Luis demostraron un compromiso genuino con la reconstrucción familiar, y juntos comenzamos a visualizar formas de convivencia más saludables y transparentes, que honraran la memoria de Lucía y respetaran nuestras individualidades. Decidí también hacer un cambio significativo en mi rutina diaria. Empecé a participar en actividades comunitarias y culturales en Chamberí, fortaleciendo lazos con personas y espacios que me conectaban con lo esencial y me recordaban que la vida, a pesar de sus adversidades, tiene infinitas posibilidades de renacimiento. En este camino, retomé viejas pasiones y proyectos abandonados por la vorágine de conflictos, dedicándome a escribir relatos basados en mis experiencias de vida que pronto captaron la atención de algunos círculos literarios y de reflexión social. Encontré en la palabra escrita un refugio y un instrumento para compartir enseñanzas adquiridas a fuerza de dolor y lucha. A nivel familiar, aprendimos a establecer límites claros, manteniendo el respeto mutuo y la honestidad como pilares. El silencio incómodo que antes reinaba fue reemplazado por diálogos pausados, aunque todavía cargados de emociones retenidas.
comprendí que el tiempo y la disposición son necesarios para sanar heridas profundas y que la reconciliación nunca debería ser forzada, sino ganada con gestos genuinos. Un episodio significativo fue la reunión organizada en marzo de 2020, en la que todos los hermanos acordamos regular la administración conjunta de los bienes comunes, con la supervisión de un comité imparcial. Esa decisión reflejaba no solo un acuerdo práctico, sino un símbolo de apertura y nueva confianza, aunque vigilada por la prudencia. Por mi parte, continué reforzando mi autonomía económica y legal, manteniendo siempre asesoría especializada y cuidando que no existieran espacios para maniobras similares a las que me enfrenté. Pero esta vez, con la serenidad y sabiduría que solo la experiencia puede otorgar. Mirando atrás a esos días oscuros en el velorio de Lucía cuando Javier me expulsó, siento que fue el momento más bajo y doloroso de mi vida. Pero también entiendo que ese instante de ruptura fue el catalizador para un cambio necesario y profundo. La traición, aunque devastadora, despertó en mí una fuerza dormida, un fuego que me permitió reinventarme y recuperar el control de mi historia. Mi mensaje para aquellos que atraviesan situaciones similares es que la dignidad es inviolable y que, aún en medio de la adversidad, es posible encontrar la luz. La clave está en no ceder a la desesperanza, en buscar aliados, en confiar en la justicia y, fundamentalmente, en mantener la claridad y el amor propio como brújula inquebrantable. Hoy, a mis 64 años, puedo decir que salí fortalecido de aquella batalla, no solo por haber protegido mi patrimonio material, sino porque aprendí a valorar y defender mi integridad emocional y familiar. La vida me enseñó que incluso en las peores tormentas, el ser humano puede renacer con mucho más poder que antes. Y es con esta convicción renovada que cierro este capítulo, consciente de que la historia continúa, pero con la certeza firme de que la verdad y el respeto siempre encontrarán su camino. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.